lugar, casa de Dios. Yo les invito, hermanos, vamos a tomar un versículo de la palabra del Señor. Bienvenidos los amigos a este lugar. Esperamos seguirlos teniendo con nosotros. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor en un versículo. Vamos a leer en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo número 4. Hermanos, estoy bastante asustada, pero bueno, es el Señor el que en esta noche trae un mensaje para nosotros, ¿cierto? Y solo basta, hermanos, que usted y yo estemos dispuestos a escuchar la voz del Señor. Uno a veces evidencia que hay cierta persona acá de pie siendo usada por el Señor, y a veces nosotros somos pasamos tan por alto lo que el Señor nos quiere hablar, que ni siquiera estamos atentos a la voz del Señor. Pero que en esta noche, hermanos, su corazón, su vida esté dispuesta por el mensaje que el Señor trae para usted. Y vamos a leer entonces 2 de Timoteo 4, el versículo número 5. 2 de Timoteo 4, 5. Dice la palabra del Señor: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Pueden estar cómodos, hermanos, en esta noche? Hay la nueva versión internacional que dice: por eso tú mantente vigilante en todas las circunstancias, no temas sufrir, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y hoy vamos a meditar un poquito, hermanos, en una partecita de este versículo, bueno, tomando como punto de partida una parte de este versículo, y es: mantente vigilante. Y resulta, hermanos, que estar vigilante es estar en una actitud de alerta, estar atentos, estar pendientes a lo que pasa. En esta carta, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice: vea, Timoteo, manténgase vigilante, esté pendiente de lo que pasa, no se descuide, Timoteo, siempre esté pendiente de lo que pasa. Le dice: Timoteo, soporte las dificultades, quizá vengan momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos arduos, o momentos en que tu fe, Timoteo, va a ser puesta a prueba, pero usted siga vigilante. Usted, Timoteo, haga el trabajo de evangelista, es decir, llévele este mensaje a los que aún no le conocen. Haga esto, Timoteo, cumpla su ministerio. Esto que Dios le regaló, colóquelo a favor del reino de Dios. Y yo quiero, hermanos, que tengamos presente que esta exhortación que el apóstol Pablo le entrega a Timoteo es una exhortación que no solamente fue importante en ese momento que se le entregó a él, sino que es una exhortación que al día de hoy, cuando estamos en un mundo lleno de distracciones, hermanos, en un mundo lleno de peligros y de desafíos, el mensaje es para usted, hermano, y para mí. Mantengámonos vigilantes, estemos atentos, porque si no lo estamos así, quizá algunas situaciones, algunos momentos nos van a desviar del camino. Por eso es importante, hermanos, estar atentos, estar prestos y evitar en cuanto pueda, en cuanto estén nosotros esos distractores que hacen que nos alejemos. Ahorita sí que hay distractores, hermanos, ¿cierto? Y no solamente uno hace referencia a la vida cristiana, sino que muchas veces estamos haciendo X o Y actividad y divagamos aún en nuestros pensamientos y nos toca volver a retomar como qué era lo que estaba haciendo,
o qué era lo que iba a ejecutar, porque estamos tan llenos de cosas que ahorita estamos acá en el servicio y ya estamos pensando en lo que voy a hacer ahora, o ya estamos pensando en la situación que debo asumir el lunes, porque el afán de la vida hace que estemos como pendientes de lo por venir. Pero en esta noche te dice, vea, a pesar de eso, a pesar de que usted está tan ocupado, a pesar de que usted tiene ese cargo, a pesar de que usted está en un lugar alto en su trabajo, esté atento, porque pueden venir situaciones que quizá te pueden alejar. Esos distractores, hermanos, quizá hace que nosotros nos olvidemos de lo que es realmente importante. Y yo puedo decir que una de las cosas importantes, hermanos, en esta noche, no lo sé, quizá lo es para mí, no sé si para usted, y es que en lo que nosotros debemos mantenernos vigilantes es en un día, hermanos, poderle ver a Él cara a cara. Y se hace necesario, hermanos, hacer tantas cosas, estar tan atentos, buscando el rostro del Señor para poder hacer eso. Se hace tan necesario. Ahora, hermanos, ¿cómo se construye eso, hermanos? Cuidando nuestra vida, cuidando nuestro testimonio. Está procurando primeramente las cosas del Señor, la lectura de la palabra del Señor, el buscar el rostro del Señor, el estar atento a Él, el acudir a la iglesia, el estar pendiente de lo que el Señor nos dice a través de las personas que colocan este lugar. En el libro de Apocalipsis en el capítulo número 3, dice, el versículo 2, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, hermano, pues si no vigilas, pues si no estás atento, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré. Qué triste eso, ¿no? Que nos desviemos nuestra mirada, que ni siquiera nos demos cuenta de lo que pasa. Es un mensaje que se le entrega a la iglesia de Sardis, pero que en esta noche también es para usted y para mí. Hay que estar vigilantes, hay que estar constantes, hermanos, tan constantes que estemos en esa comunión con Dios para afirmar lo que quizá hemos dejado atrás, lo que quizá hemos descuidado. Estar vigilantes, hermanos, va más allá de simplemente estar despiertos físicamente, va más allá. Implica en nuestro contexto como cristianos estar atentos en el aspecto espiritual, estar conscientes, hermanos, de la presencia de Dios en nuestra vida. Y algo muy importante, hermanos, y que aún hace referencia en ese versículo, y es que implica estar preparados para su regreso. Estar preparados para su regreso. Y hermanos, aquí quiero traer a colación una parábola que justo nos habla de ese momento, de que debemos de estar atentos, de que debemos de estar constantes, de que debemos de estar vigilantes, hermanos. Y es una parábola bastante conocida, hermanos, y es la parábola de las 10 vírgenes. Y yo quiero que abramos un momentico allí la palabra de nuestro Dios en San Mateo, en el capítulo número 25. San Mateo, el capítulo número 25, y voy a leer rápidamente, quizá para quien no la haya escuchado, no conozca esa parábola, la voy a leer rápidamente. Las parábolas eran entonces, amigos, sé que está en este lugar, una forma en que Jesús hablaba a los que estaban a su alrededor utilizando recursos que para ellos eran muy conocidos. De este modo ellos podrían comprender más fácil lo que Él les quería expresar. Entonces en el capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para nosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, esta parábola nos muestra la importancia de estar vigilantes espiritualmente. Pero esta parábola, hermanos, es una tragedia. Es una total tragedia. ¿Por qué? Porque esta parábola hace una similitud, hermanos, con perder la vida, pero perder la vida para siempre. Para siempre, hermanos. No es solo el morir acá, sino que es un morir para siempre. Dios nos anuncia a través de esta parábola una tragedia. Dios nos hace una advertencia y nos dice: prepárate, prepárate, iglesia de Gaitán, prepárate. En el día de la tragedia nos podemos desesperar, podemos tocar, podemos gritar como las vírgenes imprudentes, pero ya no se puede hacer absolutamente nada. Así lloremos y lamentemos, no se puede hacer absolutamente nada. Dios nos advierte, y ahorita es muy común que primero empecemos. Dios nos advierte de un juicio a nosotros en la palabra del Señor, pero la gente piensa, y muchos aún acá, hermanos, pensamos: no, es que todavía falta un poquito, y lo dejamos para después. Y yo sé que todos hemos escuchado afuera, en cierto momento, creo que fue el año pasado, que hay un reloj, pues en cuanto a la contaminación, a todo lo que pasa en el mundo, que empieza a mostrar como cuántos minutos falta para que la tierra se acabe, o se acaben muchos recursos. Y hubo cierto momento en que mostraban que faltaban 5 para las 12. Entonces era una advertencia para el mundo, como miren, estamos acabando los recursos, miren, están pasando ciertas cosas. Y es porque las 12 es justamente ese momento en que todo es en punto. Pues a la 1, cuando se juntan los 3 segunderos, el minutero y el que marca la hora, a la 1 y todos en la 1 sería la 1:05, no sería una hora puntual, pero a las 12 sería algo puntual. Y es que entonces ellos se alarman porque sí, se va a destruir, pero nosotros sabemos que falta mucho para que la tierra se destruya, mucho tiempo, pero ellos no lo conocen. Entonces, ¿qué han hecho? Hermanos, han empezado a buscar desesperadamente: vea, si se acaba acá el agua, que es el recurso vital para todos, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos empezaron a decir: bueno, vamos a ir a buscar agua a otra parte. Y empezaron a buscar agua en la luna. No, ese plan fracasó. Bueno, no, vamos a acudir a otra opción, vamos a ir a Marte. No, también fracasó. Y han buscado en otras opciones, en otros planetas, pero han fallado. Y es porque más allá de ellos de escapar de acá, le tienen el susto a ese recurso que se va a acabar, y acuden a otras cosas, pero pues no es la respuesta. Hermanos, estamos siendo advertidos en esta noche, hermanos, de lo que pasará. Por eso, hermanos, es el momento, el día aceptable es hoy. Hoy es el día de buscar, hoy es el día de prepararnos a cada momento, hermanos, porque cuando aún más distraídos estemos es cuando puede pasar. Jesús nos lleva a una ilustración de lo que será un día terrible, hermanos. En la tradición judía, hermanos, muchas de las bodas se celebraban en las horas de la noche, en la tradición antigua. Y en las horas de la noche, entonces el novio salía a buscar a la esposa. Jesús justo se apoyó en esa tradición para contarnos lo que pasaría. Y resulta, hermanos, que así, escudriñando un poco ese pasaje de la palabra del Señor, dice que entonces habían 5 prudentes y 5 insensatas. La palabra de Dios no dice 5 pecadoras, no dice que eran 5 pecadoras, no dice que eran 5 mujeres malas, tampoco lo dice. Eran 5 mujeres descuidadas, 5 mujeres que estaban dormidas y confiadas. Es decir, ellas dijeron:
con el aceite que hay acá en la lámpara nos alcanza. Seguro él no va a tardar en venir. Y se confiaron. Pero nos habla también de 5 mujeres prudentes. Y ahí, en ese texto de la palabra del Señor, la prudencia es igual a tener lámpara, aceite en la lámpara y además tener aceite de reserva en una vasija. Entonces, en ambos casos, el esposo se tardó. Para los 2 casos, él se demoró en llegar. En ambos casos, ellas se durmieron. Pero a la medianoche llegó el esposo. Las mujeres insensatas tenían todo listo, todo preparado, pero las mujeres imprudentes, al ver que les faltaba el aceite, dijeron: venga, regálenos aceite, denos aceite porque se están apagando nuestras lámparas. Pero en este caso, las prudentes les dijeron: no, vayan ustedes y compren aceite. Lo triste, hermanos, es que al ir, entonces llegó el esposo, se cerró la puerta y ya ellas no pudieron ingresar. Jesús nos revela y nos advierte que hay que estar preparados. Yo te pregunto y me pregunto: ¿cuán preparados estamos nosotros? ¿Estamos vigilantes esperando ese día? Porque, hermanos, a veces nos pasa que como a Marta nos hace falta algo nos hace falta, una cosa nos hace falta y nos olvidamos de lo principal, y es de Jesús. Nos olvidamos de lo principal y a veces esa cosa que nos hace falta quizás sea orar más, quizás sea buscarle más en ayuno, quizás sea buscar más su rostro. Y hermanos, muchas veces nos preocupamos más por otras cosas que al final no son tan importantes. Y entonces pienso en la ropa que me voy a poner para el evento, y entonces pienso en la comida que voy a utilizar para cierta actividad, y entonces pienso en cosas que pasan por alto y que al final son cosas superficiales, y nos olvidamos de lo más importante, y es de buscarle a Él con todo nuestro corazón. Hermano, vaya usted pensando así allí, meditando en su lugar: ¿qué cosa te hace falta? ¿Qué cosa te ha robado ese primer lugar y le ha quitado ese primer lugar a Jesús? La novia, hermanos, en esa palabra representa a la iglesia. En ella, en la novia, se representan 2 tipos de cristianos igual: los prudentes y los insensatos. Nosotros como cristianos, hermanos, amamos a Dios, debemos de obedecer al Señor, debemos de guardar sus mandamientos. Ojo, nosotros podemos estar acá, en este lugar, en este espacio, podemos llevar el título de cristianos, sí, podemos llevarlo, podemos estar en la iglesia, pero quizá estamos en el grupo de los imprudentes, de los insensatos. Cuando las vírgenes estaban juntas, nadie podía hacer diferencia entre ellas. Nadie. Alguien entraba, ya las veía en ese lugar y no, 10 vírgenes, nadie podía hacer diferencia entre ellas. Y es lo mismo aquí, nos vemos todos iguales, todos cantando al Señor, todos alabando al Señor. Pero, hermanos, en el momento de la dificultad, en el momento de la crisis, es cuando se nota la verdadera diferencia entre los cristianos. En la parábola, todas tenían lámpara, todas tenían aceite, una provisión en la lámpara. Todas se durmieron. Ahí no había ninguna diferencia. Pero cuando llegó el momento de la crisis, apareció la gran diferencia, y fue el aceite. El aceite, hermanos. La lámpara, hermanos, en esa parábola hace referencia a la palabra del Señor. Hace referencia a su palabra. Todos tenían una lámpara, o sea que todas tenían conocimiento, hermanos, bíblico. Si estamos en el contexto de la iglesia, todos tenían conocimiento bíblico, todas escuchaban la palabra de Dios, todas habían escuchado que el esposo iba a volver. Pero el aceite, hermanos, hizo la diferencia. El aceite, hermanos, es el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo, y nosotros, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. Jesús nos dice, y el Espíritu Santo se hace tan real porque es la forma de nosotros tener ese contacto con el Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Él es el que nos impulsa, Él es el que nos da fuerza. El Espíritu Santo, hermanos, transforma. El Espíritu Santo suaviza un corazón. El Espíritu Santo convence y lleva a una persona a una transformación. Las prudentes se prepararon con el aceite y pensaron ellas erradamente que si el esposo se iba a demorar, ellas sí
ve, yo estoy lista, tengo aceite en mi lámpara, yo estoy lista. Pero las insensatas dijeron, ¿para qué más aceite? Si yo ya tengo aceite y él va a venir pronto, pues ¿para qué más aceite? ¿Para qué buscarle más? ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué? Ya con esto yo estoy bien. Y muchos nos llenamos con esos pensamientos. Pero el aceite, hermanos, es el impulso en la vida cristiana, hermanos. Muchos estamos llenos de conocimiento, pero estamos durmiendo, hermanos, están perdidos. Conocemos mucho, pero no nos estamos preocupando por esa intimidad con el Señor, por ese contacto con Él a través de su Espíritu Santo, por una búsqueda insaciable de la presencia del Señor. El aceite, hermanos, es el impulso, es una necesidad, hermanos, una necesidad, hermanos. Las prudentes tenían llenas sus vasijas, hermanos, y las vasijas en este caso hacen referencia al carácter como cristianos. El carácter es, hermanos, ese conjunto de cualidades que distinguen a una persona de las demás, que te hace diferente de los otros, que marca esa diferencia. Y es allí donde, hermanos, en esa vasija, en ese carácter, donde yo debo estar lleno de la presencia del Señor. Por eso es necesario buscarle todos los días, es necesario buscar incesantemente su presencia, decirle: Señor, llena mi vida, Señor, transforma mi carácter, que quizá en cierto momento ha sido permeado, ha sido quizá deformado por el pecado o por algún error que cometemos. El Espíritu Santo hace que mi carácter, hermanos, se parezca al del Señor. Por eso era muy importante ese aceite en esa vasija, hermanos. Con el Espíritu Santo, hermanos, yo estoy preparada para la crisis, para los problemas. Con el Espíritu Santo puedo, hermanos, seguir constante, ¿cierto? Con el Espíritu Santo puedo perseverar, hermanos, puedo estar firme y puedo seguir adelante, hermanos, puedo continuar. A pesar de las vicisitudes, no sé, hay experiencias en Dios, hermanos, que nos afirman en su presencia, que uno evoca en ciertos momentos esos recuerdos de situaciones que pasamos en el pasado y dice: en esa situación el Señor estuvo conmigo, y eso a uno le da fuerza, hermanos. Y aún con esos testimonios yo puedo hablarle a alguien más, y ahí es donde dice: el Señor en mi situación hizo esto, y eso nos alienta. Él ha sido proveedor en momentos difíciles, ha sido sustentador, hermanos. Esta parábola, hermanos, en esta parábola aparecen dos verdades que son necesarias tenerlas presentes. Y, hermanos, es que hay cosas en la vida que son imposibles de obtener en el último minuto, cosas que son imposibles de obtener. Las insensatas quisieron resolverlo al final, pero ya no fue posible. A ver, un estudiante que se prepara para un examen a última hora no puede esperar obtener una buena nota. Una persona que llega tarde a lugares siempre será catalogado por ello. Cuando llegas tarde al servicio te pierdes las alabanzas. Cuando llegas tarde al aeropuerto te deja el avión. Cuando llegas tarde a una reservación ya no está disponible para ti. Cuando llegas tarde a un negocio, alguien más lo toma. Alguien más está preparado allí para tomar eso. Cuando llegas tarde a una cita, quizá ya pueden cerrar el lugar. Y sería interminable, hermanos, la lista de lo que pasa cuando uno deja todo para el último minuto. Pero lo triste de esta realidad, hermanos, es que mucha gente aplaza la decisión de tener ese contacto con Cristo, pensando en que después vendrán mejores tiempos, pensando: no, voy a trabajar mucho ya, me voy a esforzar mucho ya, y después voy a poder disfrutar más tiempo en la iglesia, y lo postergamos. Voy a estudiar mucho ya, voy a dedicarme mucho a la universidad, voy a dedicarme mucho al trabajo, y después ya cuando me asciendan voy a tener más tiempo, y lo postergamos y lo aplazamos. Pero, hermanos, no hay nada mejor que el tiempo presente, el ahora, el aquí, el estar en este lugar. Es el presente. La decisión es
aquí. El usted buscar la presencia del Señor es hoy, acá, en este instante, a las 8:30 de la noche, es hoy. Eso no se puede postergar, hermanos. No se puede postergar, hermanos. No es mañana, hermanos, es hoy. Y la segunda verdad, hermanos, es que hay cosas en la vida que no se pueden pedir prestadas. Quizá mi familia, quizá mi mamá, quizá mi amigo, mi amiga sea la persona más consagrada. Sí, lo es esa persona. ¿Y a ti qué? ¿Y tú qué? Entonces vas a quedar: ora por mí, por favor, mamá, ora por mí. ¿Y mi experiencia con Dios dónde está? Si siempre estoy: ora por mí, ora por mí. Así yo me cuelgue, me le pegue de la mano a mi mamá, así yo me aferre al pastor, así yo me aferre al líder, así yo me aferre a cualquier persona, eso no se puede pasar. Es usted y soy yo los que construimos ese momento especial con el Señor. Y sí, quizás muchos pueden decir: ay, qué malvadas esas vírgenes que no le dieron el aceite. Qué malvadas, porque eso podemos pensar nosotros en nuestra mente moderna. Podemos pensar: ellas actuaron egoístamente, pero ellas dijeron: pero si te lo damos, entonces nosotros ¿cómo vamos a tener para recibirlo a Él? Si te lo entregamos, también nosotros nos vamos a ver afectadas. Y Jesús nos da una lección acá, y es que en el ámbito espiritual no se puede vivir así, hermanos. Necesitamos urgentemente estar llenos de su presencia. El Espíritu Santo, hermanos, no se comparte, es personal. Usted, como lo decía un momento, se puede orar por mí, puede ayudarme a orar, pero al final cuenta el momento que yo tengo con Él. Cuenta, hermanos, cuánta reserva tengo yo en mi vasija. Cuánta reserva, hermanos. El Espíritu Santo es tuyo. Tu relación con Dios es tuya. Son las experiencias con Dios, hermano, hermana, las que nos hacen continuar. Por eso es usted el que debe tener esa medida suficiente. Esa medida suficiente para seguir. Por si el esposo, si les gritan: viene el esposo, usted, su vasija está llena. Su contacto con el Señor está tan presente que usted escucha esa voz. No se puede pedir prestado, hermanos, la convicción de ser cristianos. No se puede pedir prestada la unción. Eso no se puede, hermanos. Eso se construye en relación con el Señor. Eso se construye en el día a día, hermano, hermana. Eso es lo que nos hace estar aquí. Eso es lo que nos hace continuar. ¿Cómo está, hermano, en esta noche tu vasija? ¿Tienes el aceite suficiente en esta noche? Quizá está escaseando, quizá ni siquiera recordamos la última vez que tuvimos un contacto especial con Él. Quizá fue en el campamento, quizá fue en diciembre. ¿Hace cuánto ya, hermanos? Y vivimos a veces de añoranzas, pero no, hermanos, esto se construye siempre. ¿Cuánto estás permitiendo tú, hermano y hermana, que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu vida? ¿Cuánto le estás dando ese lugar al Señor? Hermanos, y aquí hay algo importante, y es que muchas veces el permitir ciertas cosas en nosotros, en nuestro diario vivir, neutraliza esa obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué pasa eso? Porque hemos perdido esa comunión con el Señor. Hermanos, algo que nosotros no queremos abandonar, algo que nosotros no queremos dejar, puede impedir el flujo del Espíritu Santo, y por ello impide que esa vasija, nuestro carácter, esté lleno de su presencia. Hermanos, esto no es cuestión de un día. Como lo decía, hay que buscarle todos los días. Ir con nuestra vasija, nuestro carácter, y pedirle a Él: lléname, Señor. Es que mi alma te necesita, es que mi alma te anhela. Que nos llene de poder, que nos llene de su presencia. Y basta ya, hermanos. Ya es necesario
que dejemos de pensar en el pasado y que hoy decidamos buscar una nueva experiencia con Él. Por eso saca, hermanos, en esta noche de tu vasija y saquemos en esta noche el orgullo, la excusa, hermanos, el postergar, el dejar de lado lo realmente importante. Y permite que hoy, hermanos, tú puedas ser llenado de esa presencia del Señor, de ese aceite. Que Dios nos transforme, hermanos. Que podamos estar preparados, hermanos, estar vigilantes a esa voz de Él. Que prioricemos lo realmente importante. Porque, hermanos, podemos sabernos muy bien los textos, pero si no hay relación no tiene sentido. ¿Cuántos doctos hay afuera? ¿Cuántas personas tocan a tu puerta y saben muchísimas cosas, pero no tienen ese toque especial del Espíritu Santo, del aceite en sus vidas? Yo te invito, hermanos, vamos a estar en esta noche en pie. Vamos a colocarnos en pie, hermanos, en esta noche. Hermanos, yo no conozco cómo está tu vasija en esta noche. No conozco tu necesidad, no conozco tu última experiencia con Dios, no sé cuándo fue. Usted sí. Y hermanos, usted es el que en esta noche prioriza lo realmente importante, este toque de la presencia del Señor. Y allí donde usted está, hermano, cierre sus ojos, hermano, y vamos a hacer una oración al Señor en esta noche. Señor, que en mi vida, Señor, tú tengas el primer lugar. Que en mi vida, Señor Jesús, sea tu presencia, Señor, la que tenga el primer lugar. Que mi vasija, Señor Jesús, esté llena del aceite de tu presencia, del Espíritu Santo. Señor, si quizás, Señor, te hemos dejado, si quizás, Señor Jesús, no he priorizado estar contigo, Señor Jesús, si quizás, Jesús, te he dejado de lado, Señor Jesús, que en esta noche, Señor, tú toques esa vida, Señor, porque no queremos perdernos lo más importante, es estar contigo y verte cara a cara. Verte cara a cara, estar un día junto a ti, Señor. Que podamos ser prudentes, Señor, prudentes, Señor Jesucristo. Oh, tú toma el control. Oh, tú toma el control, Señor, de la iglesia de Gaitán, Señor. Nuestros corazones, nuestras vidas, Señor Jesucristo. Oh, tócanos, Señor Jesús, tu iglesia, Señor. Si hay alguien allí en la banca, Señor, que está, Señor, en ese momento hablándote, Señor, pidiendo, Señor Jesús, que tú llegues a él, Señor Jesús. Oh, tócale en esta noche, Señor Jesús. Tócale en esta noche, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Tócalo en esta noche, Señor Jesucristo. Oh, llénanos de ti, Señor Jesucristo. Aleluya. Qué necesitados estamos de ti, Señor. Qué necesitados estamos de ti, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor Jesús. Señor, nunca te alejes de mí, nunca te separes de mí, que sin ti